Bueno, el que no haya esa información, pues lleva a que los ciudadanos, pues muchas veces tampoco tengamos los conocimientos suficientes para saber qué envergadura puede tener ese proyecto o qué impacto en el medio ambiente, incluso en la salud, puede tener ese proyecto que se oye, que se va a poner en marcha o esa actividad, ¿no? Y entonces eso redunda también en la opinión pública, porque claro, muchas veces la opinión pública, pues vemos que hay posturas muy enfrentadas. Por un lado, unos hablan de catástrofe ambiental y luego, por otro lado, pues otros hablan de todas las bendiciones de crecimiento económico y social y de impulso para la zona puede suponer ese proyecto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Elysium City, ¿no? De 8.000 millones de inversión en Cantiblanco, por ejemplo, en Badajoz, que van a hacer ahí un complejo al lado de un embalse. Bueno, también me estoy refiriendo pues, a toda esa expansión de energía eólica, de parques eólicos, ¿no? A lo largo de toda la costa española, incluso, y por supuesto, también en el territorio. Entonces, muchas veces no sabes lo que eso qué impacto ambiental puede tener, cómo va a cambiar mi zona. Bueno, pues todo eso, normalmente los ciudadanos que viven donde se va a situar no lo saben, pero tampoco lo sabe el resto de la sociedad. Y eso da lugar, bueno, pues a que no haya un elemento de juicio suficiente. Entonces, ¿qué podemos aportar los juristas y qué pueden aportar los politólogos? Esto es lo que se va a ver en esta jornada, ¿no? Pues es verdad que nosotros no podemos aportar ninguna solución técnica ni podemos decir qué impacto desde el punto de vista de la técnica puede tener eso, pero sí hay herramientas para proteger esa información y para proteger, en definitiva, estoy hablando de información porque es una de las patas más importantes de las que se parte y es sobre todo en lo que nos vamos a centrar aquí. O sea, el derecho sí proporciona herramientas para garantizar que exista esa información y que sea eficaz esa información. Y sobre todo en temas tan importantes como el medio ambiente, que es información sensible, la que vamos a tener. Entonces, ¿y cuál es esa herramienta, la fuente de esas herramientas? Pues es el convenio de Aarhus, que es un convenio del año 1998 que establece esa necesidad de información, participación y acceso a la justicia. Bueno, y esos tres pilares, información, participación y acceso a la justicia, pues es lo que puede conformar lo que se llama transparencia ambiental. Transparencia ambiental que permite una toma de decisión pues con más fundamento por parte de los ciudadanos, el posicionamiento que pueden tener los ciudadanos ante determinadas actuaciones que pueden redundar en el medio ambiente. Bien, bueno, pues fijaros, el conjunto de esos derechos, derecho a la información, derecho a la participación y derecho de acceso a la justicia, incluso se le marca dentro de una expresión mucho más rimbombante, que es de democracia ambiental. Democracia ambiental. Bueno, pues hoy en lo que vamos a bucear justo es en eso, en esas herramientas que pueden llegar incluso a ser utilizadas de una manera bastante eficaz y que pueden dar lugar a esa democracia ambiental de la que hablan muchos, ¿no? Bueno, pues para ese acercamiento a estas herramientas, tenemos aquí un lujo que ha hecho un profesor de la Universidad de Barcelona, Alexander Peñalver y Cabré, que ha tenido la gran generosidad de estar aquí hoy con nosotros. Además, un esfuerzo importante porque está siempre muy atareado y viene y vuelve en el día, o sea que mañana espero que tengas un día un poco tranquilo, que puedas descansar. Y bueno, y Alexander Peñalver y Cabré, pues es un profesor como os digo, titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, que además de ser profesor tiene una experiencia enorme en el ámbito del ejercicio profesional, porque ha sido abogado durante mucho tiempo, dedicado a temas ambientalistas, entonces parte de una ventaja enorme con aquellos que no hemos ido esa práctica judicial. Tiene un recorrido de investigador magnífico, ha sido investigador
muchos centros de investigación muy reconocidos en el mundo, por ejemplo, de la Universidad de Harvard. También forma parte del medio ambiente, del Observatorio de Medio Ambiente, del que yo también soy miembro, somos compañeros. Además, tiene un afán de trasladar y de, en la medida de lo posible, contribuir para que la protección del medio ambiente pues, sea una realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues él es el coordinador de la línea de medio ambiente de la Clínica Jurídica de la Universidad de Barcelona. Aquí tenemos alumnos de la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma, que tenemos una línea de trabajo de medio ambiente también. Y forma parte de muchos proyectos y grupos de investigación. Sus principales líneas de investigación pues, son el derecho ambiental, el acceso a la información, participación pública, derecho humano al agua, derecho humano al medio ambiente, justicia administrativa. Bueno, la verdad es que es director del Departamento de Medio Ambiente de la Fundación Internacional Olof Palme. No, lo había sido hace muchos años. O lo ha sido. Bueno, es que alguna cosa tienes que dejar, porque si no, no te da tiempo. Bueno, la verdad es que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Fons Defensa Ambiental desde su creación, desde el año 2004. Bueno, es un referente en el derecho ambiental español y la verdad es que es un privilegio poder escucharte hoy aquí. Muchas gracias, Alessandri. Y luego tenemos aquí, como contrapunto, politólogo, el contrapunto a esta visión desde el derecho, de un politólogo, Luis Bouza García, que es profesor contratado doctor de esta universidad, del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y que coordina el Grupo de Investigación de Política y Gobierno en la Unión Europea. Forma parte de varios proyectos, entre otros el Proyecto Nacional sobre Transparencia, además del Proyecto Nacional de Transparencia, el que antes ha mencionado la profesora Ana de Marcos, es miembro de varios proyectos europeos sobre posverdad y comunicación. Coordina la doble titulación en Ciencia Política entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad IEP de Burdeos, y la verdad es que es uno de los mayores especialistas en materia de transparencia y tenemos un lujo enorme de poder contar con él aquí también para tener esa visión desde el ámbito de la ciencia política. También es un tema especialmente dado a que se observe también desde ese prisma, ¿no? Así que muchísimas gracias, Alessandri y Luis, y nada, somos todo oídos. Aquí a aprender estamos. Así que un lujo. Si te parece, Alessandri, empiezas tú, vale, y luego sigue Luis con ese... Sí, 20 minutos, un partido de 20 minutos. Vale. Pues nada, ¿no? El agradecimiento... Uy, aquí no sé qué he hecho ahora. Se ve. ¿Has hecho lo que has hecho? Lo has hecho. Vale. Está más grande. Bueno, como dice mi hija, ¿no? Tiene un padre nada tecnológico, ¿no? O sea que... nada, el agradecimiento es mío, de verdad, o sea, para poder compartir pues, temas que hemos ido trabajando y por tanto, con colegas que podrían hacer esta charla en lugar de mí perfectamente y gente joven que seguramente aquí poco tiempo también lo podrán hacer, ¿no? Entonces, nada, mi planteamiento era partir pues, de mi experiencia, como ha dicho, como abogado para ONGs, litigios de interés climático, hay interés público ambiental, y desde el 2010 estoy con dedicación exclusiva a la universidad, pero a través de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente, de un programa que se llama Derecho al Derecho, con una vocación de transformación social, ¿no? A partir del derecho, con todas sus limitaciones, pues esto me ha permitido continuar, estar en contacto directo, porque los alumnos hacen prácticas en ONGs. Concretamente, pues nosotros tenemos convenios con dos entidades, una que se llama la Plataforma del Agua es Vida, que está conformada por Ecologistas en Acción y
asociaciones vecinales, ¿no?, en la defensa del agua como bien común, y otra es el Fondo de Defensa Ambiental, que es una asociación que yo participé en la creación y que tiene por finalidad asesorar jurídicamente a grupos y ciudadanía interesada en la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí te acabas implicando muchísimo, ¿no? O sea, en muchos casos, y también continúas con este contacto con la realidad. Entonces, en relación al acceso a la información, en la medida que me dé tiempo, hay 29 diapositivas, pero van a ir rápido, porque si no, ¿no? Pero me costaba suprimir, ¿no? Al contrario, suprimí bastantes. Querría dar como dos visiones. Una primera del impacto del derecho internacional, ¿no?, en la transformación del acceso a la información en medio ambiente, como os he dicho antes, del convenio de Aarhus, ¿no?, que se celebró en esta ciudad danesa en 1998, y luego centrarme en el derecho de acceso a la información ambiental, ¿no?, porque es cierto que en el convenio de Aarhus es el que está más regulado y es el que también plantea, a mi entender, más problemas, sin dejar de lado la vertiente activa del acceso a la información ambiental, ¿no?, que luego aludiré. Bien, primero, partimos del convenio de Aarhus, pero el convenio de Aarhus aparece en un camino ya que ya hacía muchos años, o bastantes años, que ya había una normativa sobre acceso a la información ambiental de una directiva, la 90/313, de libertad de acceso a la información ambiental, que se transpuso tardanamente, como es la costumbre por parte del Estado español, a través de la Ley 3895. Por tanto, no todo nace con el convenio de Aarhus, pero sí que es verdad que el convenio de Aarhus plantea, ¿no?, cambios muy importantes, ¿no? Pero esto creo que es interesante para quien quiera trabajar el acceso a la información, no pensar que todo comienza en el convenio de Aarhus, ¿eh? Entonces, es un convenio, pues, claro, yo no sé, a nivel de conocimiento, entonces me lo decís, y esto ya está más que sabido, pues, paso largo, ¿no? Es un convenio en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, que tiene un ámbito mucho más amplio, ¿no?, que no sería, evidentemente, el de la Unión Europea, el del Consejo de Europa, y, por tanto, aquí, como vemos en el mapa siguiente, incluye países de Centroasia también, ¿eh? Formalmente también podría formar parte de Estados Unidos, ¿no?, Australia, pero bueno, no son parte, ¿no? Es del 98, entró en vigor en el 2001 y en el caso veremos, del Estado español, ¿no?, pues desde el 2005 que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto fue publicado en el BOE, ¿eh? Por tanto, ya tiene bastantes años, a pesar de que muchas veces es bastante desconocido y por esto no se aplica, ¿eh? También forma parte de dicho convenio la Unión Europea, lo que plantea temas interesantes porque ha comportado sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando, por ejemplo, sobre muchos aspectos, pues la vulneración de normativas estatales, por vulnerar el convenio de Aarhus, aparte de directivas que ha aprobado la Unión Europea, ¿no? También, que a veces se habla menos, hay un protocolo, el protocolo de Kiev, ¿no?, sobre los registros PRTR de emisiones y transferencias de contaminación, que formaría bastante parte de esta vertiente activa, de acceso a información sobre las emisiones, ¿no?, y contaminación que se genera. En el Estado español, pues, entró en vigor en el 2010. Por tanto, es un protocolo del convenio de Aarhus y que si miráis y ponéis en internet PRTR, os saldrá el PRTR de la Unión Europea, el PRTR del Estado español, el PRTR de las comunidades autónomas. Entonces, para saber las emisiones que salen de los complejos a los cuales es de aplicación, actividades con más impacto en el medio ambiente, pues es interesante, ¿no? Es una forma de tener la información bastante accesible. Bien, en el convenio de Aarhus, bueno, sería a nivel regional, pues es la primera vez que se reconoce el derecho humano al medio ambiente en un tratado que después lo desarrolla. Es verdad que en el ámbito africano o en el ámbito árabe también habían tratados regionales, pero realmente podríamos decir el que se lo toma en serio, ¿eh? Se lo toma en serio porque, aparte del reconocimiento, se articulan tres mecanismos, los denominados tres pilares, para proteger dicho derecho. Y el acceso a la información es uno de ellos, el primero citado.
Los otros son participación pública y el otro el acceso a la justicia. Bien, yo lo que les digo a mis alumnos, ¿no?, que me he hecho de la religión, soy aurista, les digo, ¿no? O sea, entonces, que se pongan, ¿no? Tienen que leer el convenio de Aarhus a través de este principio que late en muchos artículos del mismo, que es el principio de protección real y efectiva. O sea, el convenio de Aarhus está plagado de conceptos jurídicos indeterminados, genéricos, ¿no? Ya lo veremos, que es un coste razonable para la información, ¿no? O sea, ¿qué es razonable, ¿no? O sea, en temas de participación, por ejemplo, también que se puede hacer trámites participativos en periodos de vacaciones. No dice nada el convenio de Aarhus, pero entonces ahí lo importante es interpretar los preceptos del convenio de Aarhus a partir de este principio de protección real y efectiva, ¿no? Preguntarnos, ¿esta normativa estatal, esta actuación estatal realmente va en la línea de proteger de forma real y efectiva el derecho humano al medio ambiente, el acceso a la información, sí o no, ¿no? Y si es que sí, pues se ajusta al convenio de Aarhus, si es que no se ajusta. Aquí hay también una clara interrelación entre el acceso a la información, entre estos dos pilares, ¿no?, que hemos comentado, el acceso a la información y la participación pública. Evidentemente, el acceso a la información es como un requisito necesario, ¿no?, para poder participar, pero no es suficiente. Y a veces también se confunde el acceso a la información ambiental con el acceso a la información en los trámites participativos. Por ejemplo, en un caso en el que desde la clínica jurídica dimos apoyo, era un tema de una incineradora de residuos industriales que se quiere, ¿no?, instalar, ¿no?, en unos terrenos donde hay una central térmica que estábamos comentando antes, que se ha clausurado hace 10 años, ¿no?, que fue la que fue objeto de la primera sentencia del Tribunal Supremo por delito contra el medio ambiente, y ahí se pidió, la empresa presentó la solicitud de autorización ambiental con toda la documentación, estudios de impacto ambientales, proyecto técnico, bueno, muchísima documentación, y ahí se pidió el acceso a dicha información, ¿no?, a la solicitud y toda la documentación que hay, que se había presentado por parte de la empresa, que se presenta electrónicamente, por tanto fácilmente se puede dar, ¿no? Y la Generalitat dijo que no, porque se tenía que esperar a la realización del trámite de información pública abierto a toda la ciudadanía, es cuando se podría consultar. Bueno, pues presentamos una reclamación ante el organismo independiente que vela por la transparencia pública en Cataluña, la Comissió de Garantia y de Accés a la Informació Pública, GAI, y nos dieron la razón. Dijeron, no se puede confundir el trámite participativo de información pública, donde sí el público puede acceder y puede presentar alegaciones, con el acceso a la información cuyo ejercicio puede ser en cualquier momento, antes que haya empezado el procedimiento de autorización, durante el procedimiento de autorización o luego. A veces se confunden, y son dos pilares distintos, ¿no? De las dos vertientes, ¿no?, que os he comentado antes, la activa sería cuando la Administración está obligada, ¿no?, a dar información, y la pasiva cuando tiene que dar la información cuando se la pide a alguna persona. Bueno, yo, como os he dicho antes, me centraré más bien en la vertiente pasiva. El impacto del convenio de Aarhus en el derecho europeo ha sido brutal. Obligó a modificar la directiva del año 90 con esta otra del 2003, aparte de que la Unión Europea es parte del convenio de Aarhus, y también esta directiva es la que regula el acceso a la información ambiental en los Estados, y el reglamento es el que regula el acceso a la información ambiental ante las instituciones y organismos de la Unión Europea. Y en el Estado español, pues también lo mismo, el convenio, ¿no?, pues se publicó en el 2005, aquí muy interesante, y los politólogos, ¿no?, yo me acuerdo en su momento que el Estado español firmó en el 98 el convenio de Aarhus, el Congreso de Diputados lo ratificó bastante rápidamente, pero había un gobierno que presidía un presidente que se llamaba Aznar, que obstaculizó el depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ahí se planteó un problema que con colegas de Constitucional lo comentábamos, hasta qué punto
el Gobierno, la decisión de depositar en su momento ratificación es un acto debido o no, ¿no? Porque esto lo que buscaba era impedir que dicho convenio, pues, a pesar de haber sido firmado y haber sido ratificado por el Congreso de Diputados, formara parte del ordenamiento jurídico español, ¿no? Pues bueno, tuvo que cambiar el Gobierno, entró el Gobierno socialista, y lo que hizo la ministra Narbona, lo primero que hizo fue enviar a alguien, ¿no?, que depositara el instrumento de ratificación en Naciones Unidas, ¿no? Y se publicó en el BOE, ¿no? Esto es una muestra de cómo este convenio, que entra a regular aspectos que hasta entonces eran domésticos, formaban parte de la soberanía de los Estados, como un tratado internacional puede decir, y puede regular un procedimiento administrativo, puede regular los trámites participativos o temas de acceso a la justicia, que parecen temas reservados a la soberanía estatal, pues ¿cómo puede entrar en ello? Y ahí la reticencia, pero no solo del Estado español, sino de Alemania, y está sucediendo lo mismo en relación al convenio de Escazú, ¿no?, del año 2008, que también es el primo hermano o hermano gemelo, ¿no?, del convenio de Escazú, donde hay estados que les generan mucha reticencia, dio lugar a una ley, la del 2006, que intenta adecuar, que derogó la ley 3895 y, por tanto, esta sería la normativa. La normativa sobre acceso a la información ambiental no solo la ley, sino que es el convenio, porque muchas veces la ley se queda corta. Entonces, el convenio es muy interesante tenerlo a mano también, ¿no? Aquí no podemos olvidar, pues, que no es un tema totalmente disponible por el legislador, ¿eh? Aparte de esta limitación por parte del derecho internacional, convenio de Aarhus, pues, de alguna manera, aparte de todo el debate si debería ser un derecho fundamental o no, ¿no?, el acceso a la información pública, en este caso ambiental, pues tiene un encaje claramente a nivel constitucional en el derecho constitucional al medio ambiente y en algunos estatutos de autonomía. De hecho, ya figura el acceso a la información al medio ambiente como una manifestación del derecho estatutario al medio ambiente, ¿no? También sería una manifestación del mandato de los poderes públicos de promover una participación real y efectiva, del artículo 9.2 de la Constitución, que había quedado en el olvido. Pues bien, si miramos la exposición de motivos de la Ley 27/2006, pues cita estos dos artículos, el 45 y el 9.2, ¿no? Y luego también el acceso a la información ambiental, pues a mi entender también forma parte de lo que algún colega como Juli Ponce habla mucho del derecho a la buena administración, ¿no?, y que la jurisprudencia lo ha interpretado el 103 de la Constitución en cuanto al principio de actuación administrativa, objetiva y con eficacia, ¿no?, para servir al interés general. Y luego también tenemos un derecho constitucional de acceso a los archivos y registros administrativos. Por tanto, no todo es ley, sino que tenemos, en materia de acceso a la información ambiental, derecho internacional, derecho europeo, a nivel constitucional, y después viene la ley, ¿eh? O sea que es importante tener estos aspectos, ¿no? Bien, ahora entraría en este segundo bloque, que sería un poco desmenuzar el régimen jurídico del derecho de acceso a la información ambiental. Cuando alguien quiere pedir información ambiental, bueno, lo primero que nos tenemos que plantear es quién la puede pedir, ¿no? Entonces ahí el convenio de Aarhus y la ley 27/2006 dice que cualquiera, ¿no?, y que sin necesidad de acreditar ningún interés ni decir ninguna motivación. Esto no es nuevo. Esto ya lo decía la directiva del 90 y la ley del 95. Por tanto, ahí no se ha innovado mucho, ¿no? Ahí sí que hay un problema, que es qué pasa con quien no tenga personalidad jurídica, ¿no? Y grupos sin personalidad jurídica, grupos de afectados, grupos, plataformas, coordinadoras, que no llegan a articularse como personas jurídicas, pero que la realidad social y ambiental muchas veces va por ahí, ¿no? Y, no sé, yo me acuerdo que participé asesorando con colegas de Constitucional y la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados en un tema de refugiados. No tiene nada que ver eso, ¿eh? Pero en relación al incumplimiento de dos decisiones de la Unión Europea del 2015 ante la crisis migratoria. Entonces, acabamos demandando al Gobierno español, al Tribunal Supremo, por incumplimiento de las decisiones de la Unión Europea, que estableció unas cuotas de acogida. En el caso español eran 19.000, pero parece que debía comportar esto un problema importantísimo, ¿no?, de convivencia en España.
cumplieron, nada, con igual un 7% o así, ¿no? Ahí se planteó, quien impulsaba esto era la plataforma Stop Mare Mortum. Es una plataforma donde forma parte sindicatos, comisiones obreras, UGT, grupos de solidaridad, ¿no? Pero no tiene personalidad jurídica. Entonces, claro, le decimos, es que no puede poner un veto, ¿no? Porque no tiene personalidad jurídica. Entonces, crea una asociación de soporte a esta plataforma, que fue la que interpuso el contencioso. Pues bien, ¿podría pedir un grupo sin personalidad jurídica acceso a la información ambiental? Pues en principio no, de acuerdo con la normativa administrativa. Y esto es una contradicción con la normativa de transparencia cuando regula los grupos de interés. Pero bueno, lo dejo ahí, esto sería para entrar más. Pero es como, de hecho, en el subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia, hay unas conclusiones del enero pasado, donde a nivel de transparencia pública lo que plantean precisamente es que también los grupos sin personalidad jurídica sean también titulares de dicho derecho y no solo personas físicas y jurídicas. Bien, ¿cuál es el objeto? El objeto sería, bueno, viene como de dos fórmulas, ¿no? Es como una fórmula química, ¿no? Información ambiental que esté en poder de autoridades públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es información ambiental? Pues sí, aquí el convenio de Aarhus, pues, hizo una interpretación muy amplia de lo que es información ambiental. En principio, cualquier formato, y luego también el contenido, pues, realmente es amplio, ¿eh? No voy a entrar ahí, ¿no? Pero simplemente ahí sí que aseguró bastante, ¿no? Igualmente, también aseguró bastante en relación al concepto de autoridades públicas, porque en la directiva del 90 y en la ley del 95 hablaba de administraciones públicas, ¿no? Entonces, la noción de autoridad pública aquí es mucho más amplia. Administración pública eso sería solo el primer nivel. Aquí entrarían también corporaciones de derecho público, pero sobre todo entrarían también personas físicas y jurídicas, ya de derecho público-privado, que ejerzan funciones públicas, por ejemplo, un organismo de control industrial, ¿no? Previsto en la ley de industria, ¿no? Las ITBs, si están ejerciendo funciones públicas, tema discutido, pero cualquiera que ejerza funciones públicas, pues entraría ahí. Por ejemplo, las entidades ambientales colaboradoras, ¿no? También, ¿no? Serían autoridades públicas. O quien presta servicios ambientales, pues el concesionario del servicio municipal de recogida de basuras, por ejemplo, pues también sería autoridad pública, ¿eh? Porque está prestando un servicio ambiental. Por tanto, hay una acción muy amplia de autoridad pública que no es inédito de este ámbito, sino también en materia de contratación pública, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, esto fue una ampliación. Tercer aspecto, las excepciones, ¿no? Este es el gran talón de Aquiles, yo creo, de este derecho de acceso a la información ambiental. Si cogiéramos ahora la directiva del 90 y la ley del 95, veríamos que el artículo que regula las excepciones es que se lo come todo, casi, ¿no? Aquí el convenio de Aarhus también tuvo una incidencia muy importante, ¿no? Para acotar, ¿no? Y, por tanto, realmente hay una visión mucho más restrictiva, ¿no? En este sentido. Otra cosa es la práctica, por dónde va, ¿eh? Pero a nivel legal, pues aquí se intentó frenar los abusos que se iban produciendo en cuanto a las excepciones. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, haciendo de abogado, ir a consultar un estudio de impacto ambiental y todas las páginas del estudio de impacto ambiental tenía una marca de que era información amparada por secreto comercial e industrial, ¿no? Y en este estudio de impacto ambiental había mapas que encontrabas que eran públicos, ¿no? de la Generalitat, ¿no? O sea, esto era una muestra de un claro abuso, ¿no? Que se ha producido. Bien, ahí sí que no podemos ahora entrar en cada uno de ellos, ¿no? Después, si queréis, podemos comentar algunos, pero lo que me interesaría sería, sobre todo, las cautelas, ¿no? Que valen para todas las excepciones, prácticamente. En principio, hay un criterio de interpretación restrictiva, ¿no? De las excepciones, ¿no? No de interpretación amplia, que es lo que aún nos encontramos muchas veces, ¿no?
Luego también que se obliga a ponderar, no se puede decir defensa nacional, pues ya está, ¿no? No se da la información, ¿no? En relación, por ejemplo, a las prácticas de campo militares en un espacio natural. No, defensa nacional, pues no. Se tiene que motivar, se tiene que ponderar los intereses perseguidos por esta excepción, que pueden ser públicos o privados, ¿no? Si es secreto comercial, por ejemplo, con el interés no privado, sino público de transparencia, ¿no? Entonces, ahí obliga a las autoridades públicas a motivar, a justificar, ¿no? Y a lo que muchas veces no están acostumbradas, sino que están acostumbradas a un cierto automatismo, ¿no? De aplicación de la excepción y ya está. Esto sería totalmente contrario al convenio de Aarhus y a la ley española, ¿no? Otro aspecto sería sobre emisiones a nivel... Cualquier emisión, a nivel de contaminación atmosférica, a nivel de contaminantes en el agua, ¿no? A nivel de contaminación electromagnética, es igual, emisiones, ¿no? Pues no se puede aplicar ninguna de las excepciones referidas a secreto comercial, industrial, ¿no? Determinadas que están aquí especificadas, ¿no? Se parte de que saber la contaminación que genera una actividad nunca puede estar en parada, ¿no? Tienes claramente derecho a saber. Sucede a veces también que hay parte de la información que has pedido, que sí que estaría excepcionada, pues no vale decir, pues no la doy. No, solo no darás la parte que está excepcionada, pero no la otra. Sería el suministro parcial, ¿no? De la información. En cuanto al procedimiento, ¿no? ¿Qué debes hacer? ¿No? Presentar una solicitud a la autorización ambiental, a la autoridad pública. Y esto es muy importante porque la lógica anterior era de que cuando tú querías tener la información de alguien que es un privado, pero que está, o público, que está ejerciendo funciones públicas, que está prestando servicios ambientales, por ejemplo, a la empresa suministradora de agua, donde en Cataluña la mayor parte está monopolizada por Agbar, ¿no? Una multinacional de Suez, ¿no? Francesa. Pues es autoridad pública. Entonces, si yo quiero saber cuál es la cantidad de contaminantes o cuál es la calidad del agua que me sale por el grifo, la lógica de antes era pedirle a la empresa, no, perdón, a la administración le pedía a la empresa le daba a la administración a ti. Claro, esto es poco eficaz, ¿no? Al ampliar el concepto de autoridad pública, es autoridad pública a dicha empresa, le podéis pedir a dicha empresa, ¿no? Entonces, esto lo facilita. El plazo, esto les pregunto a mis alumnos y pocos adivinan, ¿no? Siempre me dicen el plazo es un mes, ¿no? Porque o por razones de complejidad 2 meses. Y digo, no, leer bien. Y si lees bien, tanto el convenio de Aarhus como la ley dice lo antes posible y a más tardar 1 mes. Pero claro, la interpretación que hacemos a la hispánica o a la ley latinoamericana es como es un término inocuo. Pero claro, lo antes posible, as soon as possible, quiere decir que quema el tema. Por tanto, si la información está en soporte electrónico, pues no puedes tardar 1 mes, lo tienes que dar en nada, el mismo día o en horas, ¿no? Y esta es la regulación en muchos países en Europa, ¿no? Que el plazo es por días, ¿no? Esto cuesta mucho, ¿no? Pero si dice ASAP, ¿no? Si dice lo antes posible, quiere decir que es urgente, que se tiene que tener la información, ¿no? Rápidamente, se tiene que dar, ¿no? Y luego también el silencio administrativo. Bueno, la regulación anterior sí que podíamos decir que partía de esta lógica. Actualmente, este es un tema debatido, ¿no? Y hay una sentencia del Supremo del 2015 que dijo, bueno, cuando pides la información y no te responden dentro de este plazo, se entiende que juega el silencio positivo, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo existente, ¿no? Hay una sentencia reciente del mes pasado, de 9 de enero, que ha dicho lo contrario, que en materia ambiental, estamos hablando siempre en materia ambiental, el silencio debe ser negativo porque tras la aprobación de la Ley de Transparencia Pública en el 2013 y en otras comunidades autónomas como en Cataluña en el 2014, establecen el silencio negativo, ¿no? Y como hay una disposición nacional primera en estas leyes de transparencia pública que establecen la aplicación supletoria a aquellos regímenes especiales de información y citando al ambiental,
consideran que es de aplicación supletoria este régimen de silencio negativo. El Tribunal Supremo dice, hemos cambiado porque el legislador ha cambiado y tras la aprobación de la ley de transparencia ahora tiene que ser negativo. A mi entender, como han dicho otros autores, yo creo que el silencio administrativo negativo es contrario al convenio de Aarhus, es contrario a la directiva y, de hecho, es contrario a la misma ley. Yo creo que aquí no juega el silencio. Aquí yo creo que la ley 27/2006, igual que el convenio, igual que la directiva, recogen una prestación de la Administración de dar la información, porque se dice que en estos plazos deben dar la información y en caso que no quieran darla, tienen que responder por escrito. Claro, ¿cómo se cumple con la obligación de motivación con el silencio negativo? ¿Dónde está la motivación? Es totalmente contrario. Aparte que, si nos leemos desde un punto de vista de interpretación literal, el plazo es de dar la información, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay una prestación de la autoridad pública derivada de la ley y si no te la da, pues tienes vías jurisdiccionales para, que sería el recurso contra la inactividad, ¿no? De hecho, si el silencio es positivo, tanto da, tampoco, porque por mucho que tengas el silencio positivo no vas a tener la información, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay un acto, en principio que no pueden ir en contra, pero si no te la dan, tienes que ir a los tribunales, ¿no? Por tanto, bueno, aquí es un tema que se está planteando ahora y, por ejemplo, en el subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia es muy interesante porque la lógica de la ley de transparencia pública es que el plazo que se da la resolución de la solicitud de acceso a la información pública te dice si tienes derecho o no, si te la dan. Y después se abre un plazo para que te la dé. Pues aquí hay una propuesta que se quiere incluir en la modificación de la ley de transparencia pública que cuando te dice que sí, ¿no? Sí, le resuelvo que sí, pues que se adjunte la información ya, ¿eh? Pues no tiene sentido. Y ojalá pues se ponga, ¿no? El derecho al formato, este también es un aspecto muy interesante, ¿no? El derecho a poder escoger el formato, pues si la información está en formato electrónico, que muchas están, pues yo lo hemos hecho, le hemos pedido a la Generalitat en aquel caso que nos diera el proyecto técnico, el estudio de impacto ambiental y todo en el formato electrónico a través del correo electrónico que le damos, ¿no? El coste es cero, ¿no? Esto es muy importante. Hay un caso que os envié, ¿no? Que después haremos alusión, que en este sentido es interesante. Aquí hay unas excepciones que pueden dar un cierto margen a la autoridad pública, pero bueno, es importante. Y luego el coste. Este es un aspecto interesantísimo. El convenio de Aarhus no establece que se deba dar gratuitamente la información, pero sí exige que no supere un coste razonable, ¿no? Esto lo dice la directiva, pero la ley 27/2006 no dice nada, ¿no? Entonces es un caso importante, ¿no? Y es un caso importante porque en relación al caso, bueno, ya lo veremos después, con el tema del primer caso contra el Estado español, ¿no? Aquí hay la ley 27/2006 que regula algunos aspectos como el examen in situ, ¿no? Que no te pueden cobrar, ¿no? No te pueden pasar la cuota, el tiempo proporcional que está el empleado público vigilando que no te lleves el expediente o ves a saber qué, ¿no? O sea que, bueno, esto sería gratuito, ¿no? Y ya para terminar, pero para mí es lo más importante, te pueden reconocer muchos derechos, pero si no tienes mecanismos de garantía para hacerlo valer, pues no sirven para nada estos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la ley 27? Bueno, ¿qué dice el convenio de Aarhus? El convenio de Aarhus dice, tiene que haber un recurso ante una autoridad pública o un órgano independiente, ¿no? Imparcial, previo a la vía judicial. Parte de la base, la primera reunión de las partes así lo dijo, la vía judicial no es una vía efectiva. En su momento vi y examiné diferentes casos de sentencias del Tribunal Supremo sobre el acceso a la información medioambiental. La sentencia, pues, firme del Tribunal Supremo, al final era habiendo transcurrido igual una década desde que se había pedido la información. Esto es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, hace totalmente inefectivo el acceso a la información, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que haya una vía previa a la vía judicial, ¿no? Aquí no se atrevió a que fuera por parte de una autoridad independiente, ¿eh? Si os fijáis, dice autoridad pública o órgano independiente.
Ojalá lo hubiera puesto, pero no se atrevió. Lo único que sí que exige que debe ser un procedimiento rápido, un procedimiento gratuito o poco oneroso, y las decisiones tienen que ser vinculantes, ¿no? Evidentemente, un recurso ante un órgano judicial posteriormente, y también exige para todos estos recursos unos requisitos muy importantes: que sean efectivos, objetivos, equitativos, rápidos y sin coste prohibitivo, ¿no? Y que haya mecanismos de asistencia para superar barreras, entre ellas las económicas, ¿no? Pues bien, ¿qué hizo el Parlamento español con la Ley 27/2006? Nada. O sea, lo que hizo es que tenemos unos recursos administrativos y judiciales tan potentes y tan buenos que ¿por qué tenemos que incorporar nada? Pues nos remitimos a los recursos administrativos y al recurso contencioso administrativo. Bien, si examinamos el recurso administrativo, veremos que sí que cumple algunas características, algunos requisitos del convenio de Aarhus y de la Directiva 2003/4, son vinculantes, son rápidos, formalmente, los plazos de resolución, ¿no? Pues son nada, un mes, 3 meses, de momento no son gratuitos, ¿no? Pero claro, yo creo que no son efectivos, no son objetivos ni equitativos, porque quien lo resuelve es la misma administración, ya sea el mismo órgano administrativo, el recurso de reposición, o el órgano superior jerárquico en el recurso de alzada, pero propuesta del órgano que te ha denegado la información, ¿no? Por tanto, realmente creo que la Ley 27/2006 incumple el convenio de Aarhus y incumple también la directiva. Bueno, hay esta reclamación, pero es para los casos donde tú pides información a empresas privadas que están prestando servicios públicos ambientales o están ejerciendo funciones públicas, ¿no? Bien, aquí se plantea entonces un problema, ¿no? Y ya termino, hemos visto que la normativa de transparencia ambiental es de los años 90, convenio de Aarhus, después 95, una nueva generación de normativa sobre transparencia ambiental, y en el 2013 pues, se aprueban las leyes de transparencia pública. Y en las leyes de transparencia pública, claro, ahí sí que crean un organismo independiente, ¿no? Para velar para unas garantías efectivas del acceso a la información pública, ¿no? Que puedas acudir, si quieres, ¿no? En lugar de los recursos administrativos, a una reclamación ante este órgano independiente que vela por la transparencia pública. En el caso español, el Consejo de Buen Gobierno de la Transparencia, pero hay también organismos independientes equivalentes en algunas comunidades autónomas, como la mía, con la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, también en Murcia, en Aragón, ¿no? En Castilla y La Mancha, me parece, también. ¿Y qué sucede aquí? Sucede pues, que el Consejo de Buen Gobierno y de la Transparencia hace una aplicación de la cláusula de supletoriedad de la normativa de transparencia pública al acceso a la información ambiental totalmente, a mi entender, formalista y totalmente contraria a este espíritu, este principio del convenio de Aarhus, ¿no? Por cuanto considera que la Ley 27/2006 de acceso a la información en medio ambiente ya contiene un sistema de recursos, ¿no? Y, por tanto, no se le puede aplicar supletoriamente los recursos que tiene la Ley de Transparencia Pública, ¿no? Y, por tanto, a partir de ahí, pues, están inadmitiendo solicitudes que se presentan sobre información ambiental que no se ha dado, ¿no? Esto es seguido por por otros organismos independientes como el andaluz, y esto fue criticado por el Defensor del Pueblo, ¿eh? En 2018, que no tiene ningún sentido, ¿eh? En el caso catalán, pues ya desde hecho, el 2017 también, cuando el Consejo de Buen Gobierno de Transparencia dictó la primera resolución inadmitiendo las reclamaciones donde se pedía contra desestimaciones de información ambiental, pues aquí se dijo lo contrario, ¿eh? Y se dijo que sí. Y ahí me acuerdo que estaba como vicepresidente un colega, Oriol Mir, que en el bar, ante la facultad, ya estaba esperando que le llegara alguna reclamación sobre este tema. Ya tenía la resolución preparada, ¿no? Y ya os podéis imaginar en qué sentido, ¿no? O sea,
Y sí, llegó un día que se presentó una reclamación y así se hizo, ¿no? Entonces ahí yo recomiendo la lectura de las dos resoluciones del Consejo de Buen Gobierno de Transparencia, las primeras, porque son las que marcan, después han habido otras. Y veréis, pues, que claro, que ahí, ¿qué dijo este organismo? Que no es cierto. En la Ley 27/2006 no se establece un sistema de recursos. Hay una simple remisión a otros recursos, ¿no? Y habrían otros argumentos, ¿no? Pero es de aplicación supletoria la reclamación ante el organismo independiente de transparencia y están admitiendo. Las que presentamos nosotros de la clínica jurídica, pues así se estimó, ¿no? Aquí también es interesante ver cómo en materia de acceso a la información por electos municipales, que tienen un régimen de acceso a la información previsto en la normativa local, pues también se planteaba lo mismo, ¿no? O sea, pueden acudir a este organismo independiente, ¿no? Y aquí se planteó un tema ante también la GAI catalana y le estimó, ¿no? Aplicando el mismo criterio. El tema acabó el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo, hombre, el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña dijo, no, claro, que puede acudir. No tiene sentido que un electo, un concejal, no pueda hacer uso de esta reclamación y esté en menor condición que un ciudadano cualquiera, ¿no? Y por tanto se admitió y fue confirmado por el Tribunal Supremo. Lo mismo tendríamos que aplicar en materia de acceso a la información ambiental. Y ya termino rápidamente. Bueno, los contenciosos administrativos, como os he dicho, no son lentos, como esta tortuga. Y el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, ¿no? Sería una vía que hay a nivel internacional. Es un comité de cumplimiento como aparecen también en algunos convenios internacionales, ¿no? Y aquí nosotros desde la clínica llevamos un caso, ¿no? Ante el Comité de Cumplimiento, donde había una plataforma que se planteaba, vamos por la vía judicial, que es cara, lenta y sorpresiva, porque nunca sabéis lo que le van a decir, ¿no? O vamos al Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, ¿no? O sea, vamos directamente a Naciones Unidas. Y fuimos a Naciones Unidas. Fue un tema muy interesante. En Ginebra, toda una mañana sometidos a una tortura de preguntas, ¿no? Y fuimos con dos estudiantes que hicieron el trabajo de fin de grado sobre diferentes aspectos del procedimiento ante el Comité de Cumplimiento y fue genial, ¿no? Aparte de ser genial, pues aquí ya han habido dos casos, ¿eh? El primero, ante un caso de reclasificación urbanística en la zona de huertas de alrededor de Murcia, de suelo no urbanizable con valor ambiental a suelo urbano residencial, ¿no? Ahí el Comité de Cumplimiento, y luego confirmado por la reunión de las partes, declaró que se había incumplido el plazo porque había tardado 4 y 7 meses, ¿no?, en dar la información del proyecto de urbanización y del plan parcial. El precio también, porque pedían 2 euros por fotocopia de instrumentos urbanísticos, era legal porque estaba previsto en la ordenanza de precios públicos, ¿no? Y dijo que no era razonable 2 euros por una fotocopia, ¿no? ¿Cuál es el precio del mercado, ¿no? Y luego el derecho al formato, porque pidieron en un CD y les decían, no, pues en papel, ¿no? O sea y por tanto, declaró que el Estado español había vulnerado el Convenio de Aarhus. Otro caso interesante, el segundo, es el caso de este municipio de Almendralejo, en Extremadura, ¿no? Un municipio donde hay muchísimas industrias, ¿no? Y en relación a una industria, una nueva autorización, una revisión de la autorización ambiental de una refinería, pues también se pidió información, ¿no? Aquí considera que el Estado español ha vulnerado el Convenio de Aarhus porque el plazo de 30 días, aquí es una vinculación entre el acceso a la información y el acceso a la información en trámite participativo, 30 días era insuficiente, y enviar a la gente a consultar, a acceder a esta información a 200 kilómetros, porque era donde, no sé si era Cáceres o así, pues esto vulneraba el Convenio de Aarhus, ¿no? Desde su punto de vista del principio de acceso a la información también real y efectiva. Importante, el silencio positivo
no era una solución, que era lo que estaba previsto antes. Era contrario al convenio de Aarhus. Pues ahí tenemos ya un aviso, ¿no? Aquí hay un tema pendiente aún, imaginaos, y este es un poco de los aspectos negativos Hay aspectos positivos de acudir al comité de cumplimiento. Yo me acuerdo cuando presentamos la reclamación, nada, al cabo de pocos días me llaman a mí, en el despacho de la facultad, la representante del Ministerio del punto focal del convenio de Aarhus, que qué queríamos. ¿Cómo? ¿Qué queremos? ¿No? Y por tanto, aquí también, como se lo tomaba en serio esta persona, pues es muy importante estar sensibilizado y que las autoridades públicas, que los empleados públicos estén informados y sensibilizados en la importancia de la transparencia ambiental, pues hizo de mediadora entre la Generalitat y los que pusimos en la comunicación, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos positivos, ¿no? Es gratuito, cualquiera puede acceder, ¿no? Por tanto, es una vía que rompe el rol monopolístico de los Estados en el ámbito internacional y, por tanto, tiene entrada del público, ¿no? Pero bueno, tiene aspectos que tampoco no todo es positivo, ¿no? En principio, porque, claro, sus resoluciones posteriormente tienen que ser confirmadas por la reunión de las partes, puede avanzar algunos aspectos si el Estado se aviene, que siempre se aviene en principio, y contiene pronunciamientos declaratorios, ¿no? Por tanto, no se pueden ejecutar, no son condenas, ¿no?, al Estado español. Luego, su finalidad es resolver problemas sistémicos, no para resolver casos concretos, ¿no? Y la lentitud. Es un procedimiento que funcionaba muy bien. Al principio, en un año, tenías la resolución. Como os he dicho antes, la comunicación del 2017 contra España por un tema de acceso a la información aún no se ha hecho la vista. O sea que realmente es lo que sucede a veces. Cuando hay mecanismos de garantía que funcionan, pues quedan colapsados porque no se les otorga más recursos, ¿no? Y ya termino. Yo creo que el acceso a la información ambiental claramente es un sector normativo globalizado, ¿no? Pero no podemos olvidar que tiene un fundamento importante en el bloque de constitucionalidad, que es imprescindible. Bueno, son necesarias modificaciones legislativas, no solo en la Ley de Transparencia Pública, sino también en la Ley de Transparencia Ambiental. De hecho, en este subgrupo están planteando de dejar claro en la modificación de la Ley de Transparencia Pública que la reclamación ante los organismos independientes de transparencia pública sea de aplicación también a estos regímenes especiales, como el ambiental. Y, para mí, lo más importante, falta una cultura jurídica de transparencia ambiental. O sea, que realmente yo he trabajado más de 10 años en la Dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona y os puedo asegurar que aún, porque tengo relación con compañeros, si hay una duda de dar la información o no, el empleado público, ¿qué va a hacer? No darla. Entonces, el principio de transparencia ambiental es formal, pero no real, ¿no? Y de ahí que muchas veces las recomendaciones del Comité de Cumplimiento, como en el caso primero de la Senda de Granada en Murcia, fue ordenar al Estado español que hiciera sesiones formativas sobre el convenio de Aarhus a autoridades públicas, empleados públicos, jueces, abogados, etc., ¿no? De ahí que también el Consejo General de la Abogacía hiciera una guía, ¿no? También, o sea que, por tanto, este sería el aspecto más importante, cambiar la cultura, la conciencia, ¿no?, de los operadores jurídicos. Y ya está. Muchas gracias. Perdona porque no miraba el tiempo. Muchas gracias, Ana. Pues has contribuido hoy, pero a base de bien, a esa cultura de transparencia ambiental. Es la base de la protección ambiental. Si no hay transparencia, poca protección podemos esperar. Bueno, muchas gracias, Alex. Bueno, pues, Luis, te damos la palabra y todo el gusto de escucharte. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Alex. Los colegas del proyecto, Blanca, Ana y del Instituto han sido muy generosos a la hora de invitarme, es un gran honor. Y me toca empezar por bajar las expectativas, ¿no? Pues realmente lo que decía Blanca, yo no soy realmente un experto en transparencia y tampoco en medio ambiente. Además, no soy jurista, entonces, ¿por qué no me voy a ir? ¿Por qué ha puesto este señor a dar la réplica a Alex?
A mí me parece que o sea, yo trabajo fundamentalmente sobre la cuestión de los grupos de interés. Y no voy a ponerme ahora necesariamente a hablar de grupos de interés en materia ambiental, pero me interesa mucho retomarlo quizá justo donde Alex ha terminado, ¿no? Que es con la cuestión de la cultura de la transparencia. La cultura de la transparencia, en este caso, diría quizá más desde el punto de vista político, ¿no? Porque me parece que en casi todo lo que nos has explicado que no funciona, vuelve la cuestión de pues, la cultura, la actitud, ¿no? Esa idea de que la información de la administración es reservada. Y yo creo que esto es especialmente interesante. Además, me parece que precisamente a través de la cuestión de la transparencia ambiental, lo que podemos ver es precisamente una transformación casi en tiempo real de nuestra cultura política, ¿no? Pues en este sentido, creo que lo primero que tenemos que pensar es qué implica la transparencia en general como metaprincipio sobre la manera en que se concibe el interés público, ¿no? ¿Qué lo pregunto? Porque en los modelos que utilizamos los politólogos para concebir la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, tenemos tres grandes categorías, que son el pluralismo, ese modelo pues, clásicamente anglosajón, el Estado pues, es una especie de árbitro neutral, el corporatismo centroeuropeo clásico, Alemania, Países Bajos, ¿no? El Estado es un intermediario entre partes de la sociedad civil fuerte y el estatismo. Conoces, hasta cierto punto, el español, un modelo muy mediterráneo, en el que es el Estado el que casi monopoliza la elaboración la enunciación del interés general. Y yo creo que precisamente la transparencia lo que entra es a cuestionar este principio del único monopolio del Estado sobre la definición del interés público. Lo que busca la transparencia es facilitar que la sociedad, que los actores que tienen derecho a participar en las políticas públicas, se vigilen unos a otros, se contrapesen y que precisamente eso sea lo que nos facilite el equilibrio de poder, que no haya abusos, etc. ¿Qué sucede? Que este no es nuestro modelo de sociedad real. Casi contrariamente a lo que diga la Constitución sobre la importancia del pluralismo político, no, contrariamente, pero evidentemente tenemos una sociedad que está moderada por su relación con el Estado, pues casi diría de siglos, es decir, tenemos una sociedad civil en algunos ámbitos relativamente débil, no por falta de entusiasmo de organización, pero sí que débil, muchas veces en cuestión de recursos y que no siempre tienen los medios precisamente quizá para maximizar estos resultados de la transparencia. Por tanto, yo no es que no sea un entusiasta de la transparencia, lo soy, pero sí que creo que lo que necesitamos es entender que estamos viviendo una transformación de facto de nuestro modelo. Por tanto, mensaje negativo, no somos totalmente, no somos muy buenos en transparencia, tiene que ver con un modelo heredado de siglos. Mensaje positivo, esto se está transformando precisamente, creo, que por las demandas de numerosos actores y creo que aquí la Unión Europea es precisamente un actor fundamental. ¿Por qué decimos los politólogos, ya os he dicho, ¿no? ¿Por qué pensamos los politólogos que la transparencia tiene que ver con ese modelo pluralista? Porque precisamente el principio pasa a ser el de que le corresponda no le corresponda únicamente a la administración velar por el interés general, sino que cualquier ciudadano pues, puede dedicar su tiempo, sus recursos a asegurarse que tiene la oportunidad de contribuir a la formulación de ese interés general. Lo que creo que es especialmente interesante es que tengamos en cuenta que este modelo pluralista tiene, creo, fundamentalmente tres patas, ¿no? Así es como creo que lo ha interpretado la Unión Europea. Uno es, evidentemente, el del acceso a los documentos, el segundo, la información en general, el segundo es, como hemos explicado, de la participación, que es el aspecto en el que quizá me voy a centrar un poco más, y el tercero es el de la mejora de las decisiones. La oportunidad de acceder a la información también en el medio y en el largo plazo contribuye a tomar mejores decisiones públicas. ¿Qué es lo que creo que está sucediendo en la Unión Europea, pero también en numerosos Estados miembros, y aquí creo que España no es una excepción? Es que estamos haciendo avanzar una concepción neopluralista del acceso a la información y de
la transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de la Comisión Europea durante muchos años, seguramente más de una década, ha sido el de transformar el derecho de acceso a la información en una herramienta para garantizar que el campo de las políticas públicas está lo más equilibrado posible. Ha tenido otras herramientas neopluralistas interesantes, como precisamente el apoyo financiero a la sociedad civil. Bueno, muchos grupos que reciben apoyo presupuestario de la Unión Europea para existe, por un lado, un mecanismo para asegurar que determinados grupos no tengan influencia indebida es precisamente este. ¿Qué sucede? Que precisamente me parece que en todos los ámbitos, pero especialmente en materia ambiental, ha habido una transformación muy importante del discurso en un plazo de unos 20 años, ¿no? Si nos vamos al primer documento, que es el documento fundacional de la Unión Europea, de manera más global, es muy curioso porque es un documento que se adopta pues, a los pocos años del Convenio de Aarhus, precisamente el libro blanco de la buena gobernanza de 2001, y en la elaboración de ese libro blanco ya se percibe una resistencia, debemos decir, casi corporatista a esas evoluciones de la transparencia. ¿Por qué? Porque precisamente las organizaciones medioambientales europeas establecían el principio de, naturalmente, que estamos a favor de que la Unión Europea generalice el principio de acceso a la información, pero no podemos olvidar que al firmar el Convenio de Aarhus ha adquirido una serie de violaciones específicas en materia ambiental que van mucho más allá de aquello a lo que está dispuesta a comprometerse de manera más genuina. Por lo tanto, en torno a los años 2000 tenemos una primera tensión que es esa sociedad civil organizada que de alguna manera teme que este avance de la transparencia y de la participación pues, pueda suponer un cuestionamiento del diálogo más directo entre instituciones y sociedad civil. Y creo que hasta cierto punto se ha demostrado que tenía razón, porque lo siguiente que hemos visto, y esto que lo menciona Carmen Plaza en uno de los artículos que os había enviado, es en torno a finales de los años 2000, principios de los años 2010, la insistencia en la importancia del acceso a múltiples actores económicos y sociales. ¿Qué sucede? Que en esta visión del pluralismo estamos poniendo en el mismo plano a los que cometen los abusos ambientales y a aquellos que pues, se supone que los tienen que vigilar. Una concepción pluralista de la sociedad civil implica que la administración pública no entra a juzgar los fines de los actores, ¿no? Es decir, pues, igual función cumplen el interés general, la empresa que contamina, que la organización ambientalista que nos beneficia. Estoy exagerando mucho, pero me parece que, evidentemente, esa concepción muy pluralista de la transparencia, que es la que lleva promoviendo la Unión Europea desde hace un tiempo, pues corre, por una parte, este riesgo de poner a muchos actores diferentes en el mismo saco y, por otro, a una cierta quizá de responsabilización de la administración. ¿Qué quiere decir con esto? Que la administración sigue teniendo un deber clave en la vigilancia, pero sí que si esperamos que el acceso a la información, por ejemplo, cuando hablo de grupos de interés, estoy pensando en registros de lobby, que eso sirva para controlar los posibles abusos de poder, creo que tiene dos riesgos, ¿no? Y esto lo hemos visto en el caso de la Unión Europea. En determinado momento, para controlar todo el registro de lobbies de la Unión Europea, que ahora mismo tiene unas 12.000 entradas, había 2 personas para aplicar ese registro. La idea es que como el registro es accesible, de manera gratuita, online, sencilla, en el fondo no hace falta que tengas una unidad de funcionarios controlando los abusos. Cualquier ciudadano ejerce la labor de control y puede denunciar los abusos. Claro, esto es asumir que hay alguien legal. Esto creo que no es evidente asumirlo necesariamente en el caso europeo. Ya sabemos que para los ciudadanos la Unión Europea se percibe como un ente lejano, y me parece que de nuevo no es necesariamente evidente que lo concibamos tampoco en el caso nacional de las políticas ambientales, por ejemplo, en España. ¿Por qué lo digo? Por 2 motivos. El ciudadano puede desconfiar precisamente del funcionamiento de sus registros, en parte motivada, creo que nos ha explicado perfectamente Alexandre. Por otra parte, también puede tener que ver con esa falta de costumbre, con esa falta de cultura. Pero sobre todo, lo que creo que estamos observando en el caso español, y que tiene que ver con nuestro modelo de Estado, es evidentemente una fragmentación de los registros de transparencia, por motivos absolutamente justificados. Estamos empezando a ver una multiplicación de los registros de control del lobby, ¿no?
autonómico, incluso a nivel local. Lo que sucede es que si es cierto lo que decía antes, que tenemos una sociedad civil relativamente débil, con pocos recursos, con poco tiempo de dedicarle a estas cuestiones, para una gran empresa multiplicar su presencia en diferentes registros, pues evidentemente puede dificultar esa labor de control por parte de la opinión pública, ¿no? Por lo tanto, yo creo que precisamente en nuestra cultura política lo que seguramente necesitaríamos es, además de esos registros que se correspondan con las competencias de cada nivel de gobierno, pues, con alguna solución tecnológica, tener una especie de punto central en el que puedas poner el nombre de la empresa de fosfatos que te preocupe o de la gran empresa eléctrica que te preocupe y ver, pues, ha intervenido en tal asunto en la provincia de Pontevedra o en la gestión de los autobuses de Madrid, o lo que sea, que seguramente el progreso de la transparencia también requiere pues esas mejores soluciones tecnológicas. Pero quizá la evolución que más me interesa y donde sí que me voy a centrar más definitivamente es en torno a la cuestión del medio ambiente, es la última evolución en el discurso de la transparencia y de la participación, que es el entusiasmo que en parte comparto, pero que me parece que plantea problemas específicos de transparencia por las asambleas ciudadanas. La Unión Europea lleva experimentando con este formato que, como sabéis, está fundamentado en una visión deliberativa de la democracia, que asume que para cuestiones de gran importancia social, como el cambio climático, de gran complejidad técnica y científica, pues como suelen ser los asuntos medioambientales, se puede romper las dinámicas a veces de bloqueo de los sistemas políticos, permitiendo que los ciudadanos hablen directamente de los asuntos. Y esto, pues, la Unión Europea lo ha experimentado en diferentes ámbitos, pero ha habido un fuerte desarrollo de este tipo de ejercicios en materia de cambio climático. La primera gran experiencia creo que fue la que organizó Francia en 2019, la Asamblea por el Clima. La Conferencia para el Futuro de Europa dedicó un panel completo al desafío medioambiental, específicamente al desafío climático. Las recomendaciones han dado lugar a la creación de nuevas asambleas ciudadanas. Por ejemplo, terminó la semana pasada el panel, ya no una asamblea, sino un panel ciudadano más o menos permanente, en este caso sobre, no sé cómo traducir esto, food waste, ¿no? Sobre el desperdicio de comida. Y, como sabéis, España organizó una asamblea ciudadana por el clima que terminó en septiembre del año pasado. ¿Qué problemas me plantean en términos de transparencia? Uno, que cuando planteamos la transparencia en términos de pluralismo, solemos pensar en la transparencia como un incentivo por parte de todos los intervinientes para comportarse según normas procedimentales aceptables, ¿no? No abusar de tu posición en el proceso regulatorio, naturalmente no sobornar a nadie, naturalmente responder ser veraz en la información que aportas en un proceso de consulta pública, pero creo que no son las únicas funciones de la transparencia, ¿no? La transparencia también consiste en precisamente controlar al poder público, pero también privado, y consiste en capacitar y favorecer la participación. ¿Qué limitaciones le veo a las asambleas ciudadanas? No, me parece que hay pocas formas de decirlo que sean académicamente aceptables, pero se ha puesto de moda y, por lo tanto, es algo que los gobiernos quieran organizar de prisa y corriendo. Esto tiene mucho que ver con lo que nos ha presentado Alexandre en este momento. Sería muy importante que la organización de estas asambleas no dependa del poder político, en su momento, la decisión de cuándo convocarlas y cómo organizarlas, sino que hubiera algún tipo de institución independiente que pueda convocar esas asambleas. No tanto porque me preocupe la selección de los ciudadanos, sí que confío en que las que se están organizando responden a un estándar internacional bastante aceptado sobre cómo organizar esas asambleas, pero sí en cuanto a las preguntas. Os pongo un ejemplo. La Asamblea Ciudadana de la Conferencia para el Futuro de Europa sobre el clima, con todos sus problemas y limitaciones, pero funcionó pues, de manera muy abierta, los ciudadanos pudieron aportar los temas. ¿Qué sucede? Que una vez que esto se ha institucionalizado, es la Comisión quien decide la agenda. Es la Comisión quien decide organizar una asamblea sobre food waste, pero no sobre, que
qué sé yo, cualquier otro asunto ambiental. Y además lo hace sabiendo previamente qué asuntos está dispuesto a regular y cuáles no. Os voy a anticipar cuál ha sido la gran recomendación de la Asamblea del Panel Ciudadano sobre Food Waste en la Unión Europea, y ha sido invitar a todos los ciudadanos a llevar una lista de la compra de al supermercado. Si este es el gran progreso en participación ciudadana, un desafío tan fundamental como el funcionamiento de las cadenas, de las cadenas logísticas, del funcionamiento de los supermercados, pues evidentemente aquí hay una responsabilidad. Segundo problema de las asambleas ciudadanas, que en su propia lógica, en su propia forma de actuar, la metodología, tienen que ver con que los ciudadanos debatan de manera informada, ¿no? Se trata de que los ciudadanos tengan acceso todos a la misma información, que se presente, que haya una serie de expertos a los que se pueda consultar. No siempre sabemos quiénes son esos expertos, no siempre sabemos a qué información están teniendo acceso los ciudadanos. Y aquí es donde, de nuevo, creo que esas organizaciones independientes que convocasen y que de manera transparente diesen la información pues serían fundamentales. Y tercero, evidentemente, pues aquí esto es especialmente difícil de controlar, pero me parece que el problema está también en que se espera, o al menos la Comisión lo ha esperado, y aquí no asumiría que necesariamente sea lo mismo que ha sucedido en España o en otros Estados miembros, pero sí que la Comisión de alguna manera invita a los ciudadanos a acudir a esas asambleas olvidándose de sus filiaciones y afiliaciones, ¿no? Que se recuerda al ciudadano, si es usted militante de un partido político, de un sindicato, de una asociación, no se deje influir por eso. Claro, creo que es un modelo de ciudadano apolítico, neutral, solamente centrado en un único asunto, que por una parte no existe, y que por otra también plantea un problema de transparencia. Es decir, me parece que es más que plantearle a los ciudadanos, olvídese de sus afiliaciones, lo que sería importante es realmente con la protección de datos que sea necesaria, pero que el organizador de la asamblea se asegure de cuántos ciudadanos con tales preferencias sobre el medio ambiente, con tales simpatías políticas están en esta asamblea, porque pretender que los ciudadanos no tienen sus preferencias a la hora de acudir a estas asambleas es un problema. Esto puede ser un problema relativamente menor y además de difícil solución, porque evidentemente vamos a publicar el listado de afiliaciones de los ciudadanos que participan en la asamblea, pero sí que cuando se generalizan este tipo de ejercicios, sobre todo cuando a diferencia de estas asambleas que sí que responden a una selección previa y que sin entrar en ideologías, pero sí que se pretende que haya un número equilibrado de hombres y mujeres de rangos de edad y demás, por ejemplo, hay un efecto filtrado, sí que cuando se evita esto, se convocan, digamos, formas de participación ciudadana, pues abiertas a quien buenamente quiere participar, se está dando una vía privilegiada para los lobbies para intervenir en la toma de decisiones públicas. Es decir, un ejemplo, pues me parece que fue aquel portal llamado Decide Madrid, cuando tú puedes plantear cualquier tipo de propuesta como si fueras un ciudadano totalmente anónimo, pues evidentemente es muy difícil evitar que las grandes consultoras, los grandes representantes de interés que están contratados con empresas, pues puedan utilizar estos portales de participación para introducir ideas en el ciclo político, sin que eso pues, pase los filtros de transparencia. Termino, por lo tanto, con una cosa que también ha presentado Alexandre, que es esa posible contradicción con la regulación del lobby, ¿no? Porque me ha parecido muy interesante, efectivamente, tanto la mayor parte de normas autonómicas en vigor sobre la regulación del lobby como el anteproyecto de regulación del lobby actualmente en discusión, nos plantean justamente que el ejercicio de la labor de influencia queda regulado independientemente de la naturaleza jurídica tanto del actor como de la manera de ejercerla, ¿no? Por lo tanto, es muy contradictorio que se pretenda regular como lobby, que puede ser muchas veces la expresión de un movimiento social y, sin embargo, ese mismo movimiento social no pueda ser parte de una demanda de información. Por lo tanto, concluyo yo también, reconociendo que tenemos un problema. En materia ambiental, quizá el problema es menos visible o estamos algo menos mal que otras políticas, en la medida en que es una política nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro modelo, de hecho es estatista, creo que exageramos, ¿no? España tiene también una tradición corporatista, pero en algunas políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, sindicatos y patronal son actores reconocidos constitucionalmente, pero
no necesariamente para todas las políticas, ¿no? Son actores que tienen un peso específico en las políticas sociales, el funcionamiento del mercado de trabajo, pero nuestro Estado no sabe siempre con quién tiene que relacionarse en estas políticas nuevas, pues, que tienen que ver con los derechos. Y creo que el medio ambiente es una de ellas, y por eso la respuesta desde la transparencia tiene especial sentido. Pero si yo tuviera que terminar volviendo al título, ¿no? El camino que queda por recorrer, me parece que lo que sería realmente fundamental desde el punto de vista de la política pública es que pensásemos en apoyos a la sociedad civil. La transparencia, como decía en términos de neopluralismo, es un apoyo a la sociedad civil, pero me parece que si compartimos el diagnóstico de que a nuestros activistas les falta tiempo y recursos para poder dedicarse a esto, lo que es importante es que le paguemos a los activistas para que utilicen los registros de transparencia para que puedan hacer solicitudes de acceso a la transparencia. Me parece que precisamente un modelo pluralista basado en la transparencia requiere una sociedad más pluralista que la que solemos tener en el caso español. Esto, insisto, no es una crítica a nuestros activistas, es más bien un reconocimiento al mucho que hacen con los pocos recursos que tienen. Aquí me parece que lo que sería auténticamente revolucionario es que asumiéramos que el control de la transparencia tanto de la administración como de los actores que se relacionan con ella pues requiere la inversión de recursos, ya sea pues, financiando a los activistas, ya sea pues, creando este tipo de organismos independientes que puedan el trabajo de esas bases de datos que además son, y creo que cada vez serán más complejas técnicamente cuando estamos hablando de asuntos ambientales. Bien, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha sido tu intervención, Luis, ha sido absolutamente reveladora y nos ha ayudado a complementar bastante de los aspectos que Alexandre nos ha planteado. Yo creo que entre los dos pues, habéis logrado plantear los problemas principales que aún están por resolver en aras de esta transparencia ambiental. Bien, si os parece, en el tiempo que nos queda, que es media hora, pues podemos abrir un turno de palabra y permitirme, si no os parece mal, que le dé la palabra. Aquí me voy a atrever a algo un poco osado por mi parte, es darle la palabra a don Federico Mayor Zaragoza, dado que está aquí acompañándonos y la verdad es que sería un privilegio si nos hace algún comentario a raíz de todo lo que se ha ido diciendo aquí, que es mucho. Yo he venido esta tarde aquí a aprender y a escuchar, pero con mucho gusto porque he vivido muchos de estos problemas durante muchos años, ya tengo muchos, y especialmente durante la etapa en que fui director general de la UNESCO, pues viví esta necesidad imperiosa de que, como ahora han dicho al acabar, sea la sociedad la que reaccione. Ahora ya tendríamos que ser nosotros los pueblos. Es la frase que más me gusta, tanto del sistema de las Naciones Unidas como de la UNESCO, es nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra o el horror de un medio ambiente totalmente trastocado. Y he vivido desde, sobre todo, el mes de octubre del año 86, que para mí fue un momento clave, porque era de los pocos momentos de toda esta larga vida en que he dicho, ahora es bueno. ¿Por qué? Pues porque en la Unión Soviética apareció un personaje llamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, pues que desde el primer momento dijo que él no quería saber nada, ni quería ser Andropov, ni Cheryenko, ni Brezhnev, que quería ser una persona que eliminara la Unión Soviética, y así lo hizo. La transformó en una Commonwealth of Independent States. Y yo en aquel momento, por diversos motivos que ahora no voy a contar, pero tuve la suerte de ser nombrado presidente de un consejo asesor de la perestroika y de la glasnost.
Y, por tanto, estaban Arthur Miller, había personas estaba Alexander King, estaba Nelson Mandela, es decir, que realmente era un momento, como os digo, de gran... Ahora podemos, ahora ya podemos. Y hubo una entrevista clave entre Reagan, el presidente Reagan, y el presidente Gorbachev en Helsinki, en Reykjavik. Y es de estos momentos que uno dice, este señor sabe lo que tenemos que cambiar. Porque él le dijo, a Reagan le dijo, mire, la Unión Soviética la voy a transformar en una Commonwealth of Independent States. El muro de Berlín se va a derrumbar, se lo puedo asegurar. Pero yo no he venido aquí para eso. Él había ido para lo mismo que a mí ahora me gustaría, pensando en mis bisnietos, que fuéramos todos. Es decir, hay que terminar con la amenaza terrible de una guerra nuclear. Qué insensatez pensar que hoy, a pesar de todo, seguimos teniendo un país con 6.000 ojivas nucleares y otro con 6.000 ojivas nucleares. En aquel momento tenían 17.000 cada uno de los dos bloques. Y a mí me pareció también, hombre, qué maravilla que este señor le plantee lo primero que tenemos que hacer es anunciar mañana que el peligro de una guerra nuclear ha concluido. Porque aquí estamos hablando de transparencia ambiental y tal, ya os podéis imaginar lo que pasaría que hubiera un terremoto, como ahora ha habido en donde están los ojivas nucleares, o que hubiera un día en que el presidente de Estados Unidos bebiera más whisky del conveniente, o el presidente de Rusia bebiera más vodka de lo conveniente. Es que es terrible pensar eso. Estamos ante una amenaza de una espada de Damocles. Bueno, pues y fue muy bien porque empezó la reunión, pasaron de 17.000 ojivas a 6.000 al final de la tarde. Y al acabar la tarde dijo Reagan que por razones de global security, que no podía rebajar más, que tenía que quedarse en 6.000. Cosa que le criticó inmediatamente Gorbachev, diciendo, hombre, hay que eliminarlas todas porque con 6.000 se puede hacer muchos disparates. Hombre, más con 17.000 que con 6.000. Y le dijo, consulte con su cúpula militar. Al día siguiente, que era el 11 de octubre del 86, pues Reagan comunica que la cúpula militar, el Pentágono, que le había dicho que por razones de seguridad global, Estados Unidos tenía que tener esta cantidad de fuerzas nucleares. Lo cual, ya les digo, fue el momento para mí muy triste porque me di cuenta de que los grandes problemas seguían subsistiendo. Pero fue además, y esto es lo que quería recalcar aquí, se creó en aquel mismo momento por Reagan lo que después ha sido la gobernanza que hemos tenido desde finales de los años 80 hasta ahora mismo. ¿Qué tenemos como gobernanza? Tenemos como gobernanza el G7. Reagan en aquel momento creó el G6. Después viene el G7, que es con Canadá incluido. Pues el G8, después el G20. Es igual. Todo eso es que hay un sistema de gobernanza que es plutocrática, porque además ahora se basa en los grandes oligopolios, Google, Amazon, no sé cuál, miles de millones y tal. Y nosotros venga a tener paraísos fiscales. En lugar de decir, no, esto se acaba. En Europa, yo tenía la esperanza de que dijéramos, Europa será, ya que es pequeñita, desde un punto de vista de habitantes, es irrelevante, pero al menos puede ser muy relevante por lo que significa, por las lecciones que puede dar de historia y de moral y de ética, etc. Bueno, pues lo que es cierto es que, como les digo, el G6 que allí se creó, después evolucionó, y es una manera de gobernar el mundo que en lugar de ser multilateral es supremacista y es plutocrática. Y es neoliberal, ya lo vemos el resultado que da. Pero todo en estos momentos gira alrededor del G7. La prueba la tenemos ahora mismo en Ucrania. En Ucrania hay una invasión hecha por el presidente Putin y en lugar de ser Europa la que reacciona, Europa no puede reaccionar. ¿Por qué?
Pues porque tiene 27 vetos. Hombre, que el año 2003, cuando otra invasión, que fue la invasión, en aquel caso de otro imbécil, del Bush Jr., pues en aquel caso, como se recordará, al menos Europa pudo decir no, esto es una trampa. No existen armas de destrucción masiva. Y nosotros no vamos, la mayor parte de los países europeos dijeron que no, y además hubo un presidente francés, Jacques Chirac, que hizo un discurso espléndido, etc. Me refiero que al menos uno decía, hombre, pues Europa puede ser. Pero ¿qué ha pasado? Pues que entre tanto, en los últimos años, ha habido otro malhadado presidente que ha incluido l'unanimité. Il faut prendre les décisions en Europe par unanimité. Y esto pasa para la Copa. Es una tontería enorme, la unanimidad. Y esto me lo decía a mí en el Colegio Blanquerna en Barcelona hace muchos años. El profesor de filosofía me decía, la antítesis de la democracia es la unanimidad. Bueno, estamos ahora con la antítesis de la democracia en Europa. Ya lo ven, la señora van der Leyen no puede tomar ni una sola decisión. Todo se toma por el G7 y por una organización militar, que es la NATO, que es un tratado del Atlántico Norte, no sé qué pinta, ya lo dijo muy claro en su momento el que fuera presidente de Suecia, que lo asesinaron, que seguramente por decir eso. Bueno, no, yo lo que quería decir es que a mí me ha parecido muy bien y muy importante ambas intervenciones. Pero lo que más me ha gustado es este final de los dos. Es decir, bueno, aquí hay que pensar en que a ver si ahora ya la gente somos capaces de reaccionar. Y no somos únicamente una especie de espectadores de lo que acontece, sino de actores. Ahora ya somos hombre y mujer, ya respetamos todas las sensibilidades de sexo, las ideologías, las religiones. Ahora ya es verdad. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. ¿Por qué? Pues porque ahora ya podemos. Y además ahora ya tenemos la posibilidad con todos estos artefactos digitales, ya nos podemos también comunicar, ya tenemos voz. Ahora ya podemos, porque hace unos años no se podía. Hace unos años, oye, la gente nacía, vivía y moría. El 90% de la gente, y hoy todavía en algunos países, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no sabía nada ni podía hacer nada. Ahora ya podemos participar. Ahora ya podemos decir lo que has dicho al final, apoyo a la sociedad civil. Ahora ya podemos decir que realmente se ha terminado. A ver si lo logramos. Oye, a ver si logramos que en Europa, digamos, señores, la Unión Europea mañana quita lo de la unanimidad. Lo de la unanimidad está opuesta por estos grandes, complejos oligopolios que hoy tenemos. No puede ser. No puede ser que la Unión Europea no pueda tomar una decisión más que por unanimidad, es decir, no pueda tomar ninguna. A las Naciones Unidas las inhabilitaron el mismo día de su creación en San Francisco con los vetos de los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y yo he sabido lo que esto significa. Esto significa que ser director general de la UNESCO significa no poder dirigir nada. Y que todo el mundo lo que tiene que hacer es decir, no, lo siento, a mí me han nombrado director general y los directores generales tienen que dirigir. Y por eso, pero tenemos que dirigir siempre a contracorriente, siempre pensando en que siempre nos van a decir que no. Esto yo creo que es muy importante lo que me habéis dicho. La transparencia ambiental. Lo ambiental hoy es la seguridad del mundo de mañana. Cuando decimos el horror de la guerra, las generaciones venideras, ahora podemos añadir el horror de la guerra y de todas estas otras consecuencias terribles de un cambio ambiental. Ya vemos lo que está pasando con el Ártico. Se está empezando a resquebrajar la Antártida. Ojo que nos la estamos jugando. Ante esta urgencia, nosotros los pueblos, nosotros la gente. Y por eso yo os quería felicitar a ambos. Está claro que ambos, cada uno en vuestro, sabéis un montón, pero que salgamos de aquí diciendo, ahora ya podemos, ahora ya debemos. Muchas gracias, don Federico. Muy bien, pues, ¿qué os parece
comentar o qué cuestiones os han suscitado estas espléndidas ponencias. Sí, Eduardo. Bueno, yo primero tengo una curiosidad que me ha llamado mucho la atención esto que has comentado de decir Madrid. Hay estudios, es realidad, ahí puedes detallar un poco más cómo se ha utilizado como instrumento de los lobbies. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención de todas estas cuestiones de transparencia y participación es algo que conecta, ¿no? Que conecta las dos dimensiones que habéis planteado, sobre todo porque me parece que, bueno, yo soy jurista, que como juristas deberíamos considerar también lo que dice Luis, entender que el ámbito del derecho no se limita a interpretar la norma y a decir las exigencias que tiene, que yo sé que no ha sido solamente por eso, sino decir, ¿no? Como dice el hombre el alemán, el Schmidt-Asman, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de eficacia. Es decir, si queremos que la transparencia sea un mecanismo de control del poder público, tendremos que plantearnos cuáles son las condiciones para que socialmente eso sea eficaz. Porque si no, estamos hablando de un mundo virtual, que está muy bien, pero que no va a tener efectos en la realidad. Y yo creo que es lo que más... Creo que desde esa dimensión se pueden conectar las dos cosas que habéis comentado. Pero vamos, totalmente de acuerdo en que en nuestro país, por ejemplo, el nivel que tiene la sociedad civil es muy limitado y que sin un poder, ¿no?, promotor por parte de las administraciones públicas, pues esto es papel mojado, ¿no? Que también probablemente sea lo que le interesa al poder. Muchas gracias. Sí, Manuela. Sí, pues nada, muchas gracias por las dos intervenciones. A mí me suscitaba la pregunta de bueno, o sea, esto tiene un nivel de complejidad tan importante que para la ciudadanía, para las organizaciones de la sociedad civil, es realmente muy difícil que sea accesible, a no ser que exista como un tipo de asociación como intermedia, ¿no? Que hiciera como de interfaz entre una cosa y la otra. O sea, que me puedo imaginar que para, digamos, obtener una información y para entrar en todo ese proceso que exige mucho tiempo, y cuando la gente se moviliza y se organiza en torno a un problema ambiental que pueda haber en su comunidad o su pueblo, bueno, es algo como muy cercano a sus necesidades y no existen sus conocimientos, esa posibilidad de utilizar esos instrumentos, ¿no? Entonces, claro, la solución que uno piensa es decir, bueno, no tienen por qué, porque no todo el mundo tiene que saber de todo. Es decir, lo que sería interesante, a lo mejor existe, por eso es la pregunta, ¿no? Existen como asociaciones intermedias que de alguna forma medien entre las necesidades de la comunidad, de esa asociación que quiere saber si les van a poner un proyecto o no, o quieren tener esa información, y esos mecanismos que existen, que son difíciles, son complejos y que te exige, o sea, yo me puedo imaginar todo el proceso, toda la espera, todo, bueno, o tienes gente un poquito impreparada, incluso necesitas recursos a veces, ¿no? Pues para ir al lugar, para utilizar la firma electrónica, es que hay montones de cuestiones que luego en el día a día las organizaciones se enfrentan y que no pueden resolver. Entonces, si existe, porque a lo mejor veo que sería a lo mejor la solución de que eso fuera eficaz. Muchas gracias. ¿Habías pedido la palabra? No. Vale. ¿Alguna palabra más? O si queréis, contestáis estas dos intervenciones y... Sí. Una muy pequeñita, sobre uno de los últimos puntos. Dime tu nombre. Sebastián Peñuela. Uno de los puntos que se tocó en la última presentación, a mí me pasó que cuando empezamos a hablar de la participación pública, justamente yo pensé en los escenarios de las asambleas ciudadanas como un espacio idóneo para poder proponer en uso este tipo de mecanismos, justamente por lo que contó Manuela, que es tan difícil que el acceso pueda ser muy común, que pronto estos espacios que son más de carácter institucional pueden contar con las herramientas necesarias y con los técnicos necesarios para poder poner en uso, por ejemplo, estos mecanismos. Pero claro, me llamaba mucho la atención también la crítica que se hacía desde ahí, y creo que, no sé, esto es una reflexión que me suscitaba, pero creo que la clave de pronto está más en el fortalecimiento y la efectividad de la calidad de esa información que se está planteando ahí, que es justamente lo que se está hablando. O sea, es decir, la transparencia de la información no solamente basta con que doy un documento y ya está, ¿no? Y entonces le doy este documento de 200 páginas a la organización, a la persona que lo pide y ya está, sino que haya también una calidad y una efectividad en esa transferencia que se está haciendo de la información, que eso implica también muchas más cosas, ¿no? Un estudio, bueno, qué es lo que está en este documento, qué tiene cierto, qué de pronto no tiene tan cierto en esto. Y yo no sé, pensaba que justamente, por ejemplo, los escenarios como las asambleas ciudadanas
podrían ser idóneos para hacer un ejercicio de implementación y de fortalecimiento de la transparencia ambiental. Pero, Sí, claro. Gracias, Sebastián, por la pregunta, pero creo que hay un ejemplo. Os voy a dar una entrevista con un eurodiputado francés que ponía el ejemplo suizo, ¿no?, sobre la democracia participativa. Decía, el referéndum hay que hacerlo o una vez por siglo o una vez al mes. La participación tiene que ser o excepcional o regular. Lo que no puede ser, lo que desnaturaliza la participación es que sea ad hoc cuando le viene bien al poder público para legitimar una decisión, que es el caso en muchos momentos. Os pongo un ejemplo muy relevante en materia ambiental. Sabéis que la Unión Europea ha prohibido la venta de nuevos vehículos de combustión interna para 2035. Enormes debates. Uno de los muchos debates que esto plantea es si para 2035 la tecnología de los vehículos eléctricos será lo suficientemente eficaz y barata para que todos los ciudadanos puedan permitirse comprar un coche eléctrico, y si tendremos un suministro lo suficientemente eficaz de energía renovable para alimentar ese parque. Claro, hemos visto el mal caso de Alemania. Bastaría que nos dediquemos a comprar coches menos eficientes y más caros para que después la energía eléctrica que consumen fuera generada quemando carbón. Es un escenario que a día de hoy pues quizá no se puede descartar del todo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque precisamente este es el tipo de decisión que puede tener mucho sentido someter a una asamblea ciudadana en función de cómo se plantee. ¿Qué quiero decir? Me parece que no hay que plantear una asamblea ciudadana cómo debe ser el coche eléctrico. Es decir, qué características técnicas, a partir de qué precio merece la pena, cómo se va a generar la electricidad. Lo que me parece es que esa decisión fundamental de dejar de vender coches de combustión interna en 2035, lo que debe generar es un debate sobre pues, qué tipo de movilidades vamos a tener a partir de 2035. Es decir, el coche eléctrico muy bien, pero a lo mejor lo que necesitamos es más transporte público, generar menos necesidad de movilidad con el teletrabajo, etc. La Asamblea Ciudadana, para lo que puede ser muy pertinente, es para permitir a los ciudadanos, como dicen los anglófonos, pensar fuera de la caja. Intentemos imaginar un escenario de movilidad distinto para 2035, generar unas grandes ideas, un libro verde, y que eso después dé lugar a una reflexión por parte, o sea, a una ejecución por parte de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque en este caso la Asamblea Ciudadana sí que puede imaginar futuros diferentes en el que nadie pues, esté sesgado. Si de lo que se trata es más bien de que creemos una asamblea ciudadana para decidir cómo va a ser el vehículo eléctrico, el ciudadano que participe, por más empeño que le dedique, por más buen intención que tenga, no va a tener nunca, ni siquiera después de muchas discusiones, el mismo nivel de conocimiento, de información que el lobista de Ford o de Mercedes que ha negociado previamente con la Comisión Europea en ese proceso. Por lo tanto, me parece que las asambleas ciudadanas hay que plantearlas para lo que es importante y no tanto pues, para legitimar decisiones concretas, porque me parece que este es uno de los riesgos, ¿no? Y esto lo conectaría con la pregunta de Manuela, sobre las asociaciones intermedias. Es que aquí, insisto, no tiene por qué ser así, pero sí que creo que en la manera en que se está practicando, el giro neopluralista, en muchos países como España, pero también hasta cierto punto, en cómo lo ha ejercido la Comisión Europea, hasta cierto punto canibaliza la sociedad civil en favor de estas asambleas ciudadanas. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno de ellos es la comunicación política. Estamos en un momento en el que muchos discursos políticos deslegitiman la sociedad civil, ¿no? Esto que yo he dicho de pues, pagarle a activistas para que ejercen la transparencia en términos de discurso político es chiringuitos. Estoy proponiendo que creemos chiringuitos para controlar la administración pública. Es que no son chiringuitos, esto es sociedad civil. Civil, pues, hombre, idealmente se mantiene por sí misma, tiene que tenerlo, pero ¿por qué no imaginar que en aquellos sectores especialmente complejos, especialmente débiles, pues requieran, o al menos para lanzarse, para tener un inicio, requieran un apoyo público? ¿Pero por qué meterse con las asambleas? Parece más moderno y parece que estamos dando más oportunidad al ciudadano de a pie. Cuando participamos en una asociación, en una asamblea ciudadana que va a ser quizá una vez en la vida sobre una decisión relativamente ad hoc y a lo mejor de una enorme trascendencia política, que cuando mantenemos un contacto regular con estas asociaciones que son expertas,
que tienen recursos y que al final pues, también tienen capacidad de influencia política, ¿no? O sea que en ese sentido yo sí que estoy totalmente de acuerdo. Creo que se trata de imaginar un escenario en el que las dos cosas vayan de la mano. Pues, una solución que decía, pues, pensemos en organizaciones independientes. Otra solución también puede pasar por que la sociedad civil, con sus pesos y contrapesos, también organice este tipo de asambleas ciudadanas. O, por ejemplo, que la sociedad civil pueda suministrar a los expertos y expertas en estas asambleas. ¿Por qué lo digo? Porque una de las experiencias que hemos visto en la Asamblea Europea por el Clima era que los organizadores realmente dejaban muy poca oportunidad a los expertos de discutir con los ciudadanos, porque los expertos vienen de diferentes horizontes y lo que los organizadores no querían era que esos expertos contaminasen a los ciudadanos. O sea que esto es más una crítica a veces a cómo se diseña la pureza de esa metodología de deliberación y que precisamente está, a veces parece que diseñada para dificultar el contacto con los ciudadanos. El ejemplo de Decide en Madrid. Hasta donde yo sé, no sé si ha sucedido, pero me parece que el mecanismo se presta a ello. Quiero decir, soy Uber, desembarco en España, mi negocio principal, ya sabéis, que es el de la flota de vehículos, pero otro de mis subnegocios es el de los patinetes. Público más joven, esto genera un conflicto con otros usuarios, personas de movilidad reducida, personas invidentes, personas mayores, pues encontrarse la acera llena de patinetes, pues evidentemente es problemático. Es extremadamente problemático. Una manera de, digamos, intentar favorecer una regulación más favorable del patinete puede ser eliminemos espacios de aparcamiento para fomentar los patinetes. Una medida muy razonable, precisamente, porque así no están en la acera. ¿Qué sucede? Que eso sabemos también que donde hay un espacio para aparcar patinetes, proliferan los patinetes en torno a un solo espacio que está reservado. Y ahí, en el diseño de la plataforma, no hay nada para controlar que el ciudadano que propone esta medida sea un ciudadano preocupado por los patinetes, por la movilidad, no puede caminar por las aceras, o sea, pues, un lobista contratado por la empresa. Quizás sea un asunto menor, al final la cuestión está en si se decide o no, pero aunque sea un asunto que parece menor, a efectos de tomar una decisión pública, siempre será más fácil promover una idea que viene fomentada por un proceso de participación ciudadana en el que a lo mejor otros ciudadanos han apoyado esa medida sin saber que estaba propuesta por un lobby, que pues, un lobby pues, en una negociación relativamente abierta con un sector público intenta que se fomente esta medida, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, y por eso me parece un poco la misma línea que Alexandre, que pensemos en cómo las medidas de cómo las medidas de participación tienen que formar parte de un ecosistema que se conecta con las de participación. Es decir, creo que las tenemos que pensar siempre en relación porque el riesgo es que, como decía antes, hasta cierto punto se puedan canibalizar las unas a las otras. Y si os interesa el tema de las asambleas ciudadanas, acaba de publicar un artículo un colega de otro proyecto europeo sobre las asambleas de la Asamblea Ciudadana Europea, ¿no? Esa individualización de la participación que hasta cierto punto se ha excluido a la sociedad civil más organizada. Sí, yo creo que hay dos modelos. Bueno, yo no he entrado en el tema de la participación, ¿no? Me he centrado en el tema de la información. De hecho, mi primer trabajo que publiqué precisamente fue sobre participación. Analizamos todos los organismos de la Generalitat de Cataluña en materia ambiental que tenían participación, o sea, la participación orgánica, y analizábamos pues, quién participa, qué decisiones tiene el organismo en el que participa, y hicimos un retrato de para qué sirve la participación y llegamos a la conclusión de que a veces sí que hay mecanismos de participación tanto en organismos como también en procedimientos, por ejemplo, en materia de evaluación ambiental, el registro, ¿no? Que dijo la ley de evaluación de impacto ambiental, que podía registrar y recibes todos los trámites de información pública, pero esto ocasiona que si no hay un soporte, si no hay una estructura fuerte, morir de participación. No hay capacidad para dar una respuesta. Entonces, yo creo que hay distintas propuestas para no morir de participación, ¿no? Primero es importante la participación individual, yo creo que sí, porque si no puedes caer en el riesgo de un cierto corporativismo, pero tampoco tenemos que olvidar que la sociedad civil está individualizada y son sujetos individuales, sino que realmente, pues bueno, hay el derecho de asociación, el derecho de fundación,
también hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le da mucha importancia, ¿no? También, o sea, y en relación a bienes comunes como o bienes, intereses públicos, ¿no? Como los ambientales, pues ahí es clave que realmente quien va a participar, quien va incluso a acceder a la justicia, no va a conseguir un beneficio personal que le puede compensar los gastos que le conlleva, porque esto conlleva unos gastos económicos, personales, de tiempo, todo el mundo va muy estresado, y yo porque voy a participar, ¿no? Yo porque voy a pedir información, ¿no? Entonces, pedir esta información o participar, pues personalmente no te va a traer nada. Entonces tienes que buscar mecanismos de compensación, ¿no? Y claro, compensar los gastos que pueda conllevar, dar un soporte técnico, ¿no? Yo he formado parte de, por ejemplo, del organismo de residuos, ¿no? de la Generalitat, con competencias de decir la autorización o no, y qué capacidad teníamos en representación de un grupo ecologista, ¿no? Hace tiempo. Pues te llegaban los proyectos ahí y no tenías ni tiempo para analizarlos, ni capacidad técnica, ni soporte técnico. Era un fruto objetivo de legitimar una determinada decisión, ¿no? Por tanto, claro, evidentemente soporte de la Administración a nivel económico para cohesionar, ¿no? Y fortalecer a las asociaciones, especialmente y a nivel individual. Lo que pasa es que tampoco podemos, yo creo, caer en la idea de las ayudas, porque yo lo he vivido. Las ayudas crean clientelismos. Las ayudas hacen cambiar el planteamiento crítico de muchas asociaciones, lo he vivido. Cuando conlleva estas ayudas lugares de trabajo en una asociación, los planteamientos críticos que habían, pues cambian, porque depende de lo que digas, igual te quitan la ayuda, pero te la dan, ¿no? Por tanto, yo creo que se tendría que buscar mecanismos de evitar una dependencia financiera, ¿no? De la Administración. Yo cuando estuve en Estados Unidos estuve estudiando específicamente un tipo de acciones que se llaman citizen suits, que están en las principales leyes federales ambientales, que es un mecanismo que lo denominan como fiscales privados ambientales, ¿no? Entonces, es como una ley, aquí se ha traducido, mal traducida, como una acción pública. No es una acción pública, es una acción ciudadana para exigir la aplicación de la legislación ambiental, que precisamente lo que permite es de que tú le pides a la agencia federal que actúe para aplicar la ley de aguas, de aire, etcétera, y si no lo hace, pues puedes acudir a los tribunales y los tribunales pueden dictar la sanción. Bueno, aquí entraríamos en el tema de acceso a la justicia, que es a lo que me he dedicado principalmente, pero aquí, si vas a los jueces, yo he llevado pleitos. Al cabo de 4 años, por ejemplo, un caso de un vertedero que amplió ilegalmente el perímetro, una sentencia que te estima el recurso, pero ¿qué hace? Condena a la Administración a tramitar los procedimientos correspondientes, sancionadores, etcétera. Claro, la plataforma que ella decía, esto es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, ¿por qué el tribunal no puede clausurar la instalación? ¿Por qué el tribunal no puede sancionar? En estas acciones sí, porque además son sanciones de multa por día de incumplimiento, como a nivel europeo también se puede hacer. Esto sí que tiene eficacia disuasoria, ¿no? Y lo importante que te decía, ¿quién financia, no? O sea, pues si tú pierdes, hay un régimen de condena en costas discriminatorio. Si tú pierdes, te condenan en costas solo si has actuado temerariamente, si no tenía fundamento. Pero si ganas, no se aplica este criterio. Porque, claro, si ganas un pleito ambiental que no te va a repercutir en ningún beneficio individual que te compense los gastos del juicio, si ganas, se aplica el criterio de vencimiento, te abonan los gastos. Esto está previsto también en algunas leyes, como la ley de costas. Quien denuncia, si realmente la denuncia es estimada, ¿no? Pues te tienen que pagar los gastos que te ha conllevado, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar mecanismos de evitar esta dependencia financiera, y esto a nivel normativo puede haber y existe, ¿no? También que defiende en la normativa local. Quien defiende un bien local, pues puede actuar en juicio si no actúa el ayuntamiento para defenderlo, ¿no? Un camino, lo que sea, ¿no? Yo, cuando estuve en el Ayuntamiento de Barcelona, lo introdujimos en la ordenanza municipal. Quien actúa para defender intereses comunes, intereses colectivos, si se le estima, el ayuntamiento le tiene que pagar los gastos que le ha conllevado de pruebas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que tienes que abatir los gastos. Ese es el problema, ¿no? Pero tenemos que evitar el riesgo de caer
en un financiamiento directo de la administración. Y luego, las asociaciones intermedias, pues bueno, yo creo que son importantísimas. Por ejemplo, en materia de indultos, pues no sé si conocéis la página web, supongo que sí, de Indultómetro, ¿no? Bueno, cuando salió y comenzaron a salir pública esta información, que estaba en el BOE, pero estaba disgregada. ¿Quién iba mirando los BOEs? No sé, nadie mira los BOEs, ¿no? Ni nosotros casi, ¿no? Entonces, cuando comenzaron a sacar esta información de todos los indultos, y fue hecha pública, pues esto conllevó un mayor conocimiento por parte de la Fundación Cirios, ¿no? Por parte de la ciudadanía, y cayó en picado, ¿no? Obligó al Tribunal Supremo a hacer un control de los indultos que el Consejo de Ministros da, decía que era una cosa intocable, un acto político, pues no, hay aspectos que se pueden controlar porque se estaba abusando, ¿no? Entonces, es cierto, es imprescindible que hayan asociaciones, ¿no? que tengan y no caer en este individualismo. Y bueno, el tema de las consultas, pues me ha llegado a mí ahora a la cabeza una consulta que intentó hacer el Ayuntamiento de Barcelona, no en este mandato, sino en el anterior de Ada Colau, porque llevó en su programa político la remunicipalización del servicio de suministro de agua, ¿no? Esta es toda una movida que hay a nivel mundial, ¿no? Recuperar la gestión directa por parte de los ayuntamientos de la prestación de este servicio tan importante y tan lucrativo por parte de algunos, se comentaba algunos monopolios, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues Canal de Suez, a través de ACPAC, pues impugnó todas las decisiones del Ayuntamiento de Barcelona para llevar a término esta consulta, ¿no? De tal manera que al final el tema llegó al Tribunal Supremo y consideró que no se podía consultar. Un ente local no podía consultar, solo podía ser el gobierno español, ¿no? Entonces ha habido un retroceso increíble en materia de consultas populares, ¿no? Que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el Ayuntamiento de Barcelona que se hizo una consulta para conectar la diagonal es una vía que traza, ¿no? Corta toda Barcelona y hay un trozo con tranvía y el otro no, ¿no? Y entonces hay un trozo que es en el centro de Barcelona que no tiene tranvía. Entonces, el gobierno que era del Partido Socialista en aquel entonces hizo una consulta, ¿no? Y no hubo ningún problema, excepto que la infanta Cristina se ve que votó 2 veces, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema técnico, pero se pudo hacer. Ahora que se planteó este tema, quizá porque tocaba intereses muy importantes, y aquí en el tema de lobbies es muy relevante estas puertas giratorias o este financiamiento por parte de ACPAR, en este caso, a magistrados para cursos, seminarios, estancias, ¿no? Hay una captación del Poder Judicial por lobbies, con poder importante, pues conllevó que no se pudo hacer esta consulta, ¿no? Y ha marcado una jurisprudencia brutal, que limita mucho la capacidad de hacer consultas por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, cuando la consulta tenía una finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la importancia o no de recuperar esta gestión directa por parte del agua, ¿no? A nivel metropolitano. Muy bien, pues ya estamos en la hora. Muchas gracias, Alex y Luis. No sé si hay alguna cuestión más que queráis plantear y si no, pues lo dejamos aquí. Desde luego, el camino por recorrer está claro que sigue abierto, ¿no? Es largo y tortuoso, como decía Paul McCartney, ¿no? Bueno, lo importante es tener eso es, en la mente. Eso. Bueno, aquí estamos para poner un granito a la arena e ir avanzando en ese camino. Pues muchas gracias y la verdad es que ha sido un placer y nada, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.